Hola, soy Natalia Cabrera Parada y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que veremos hoy. La Organización de Estados Americanos enviará una misión a Perú luego de que el presidente Pedro Castillo pidiera que se activara la Carta Interamericana. Este es el mecanismo de la OEA para proteger la democracia en las Américas. Luego de que la Fiscalía peruana interpusiera una demanda constitucional en su contra tras recabar más de 190 pruebas de sus supuestos actos de corrupción. Y visitamos Colombia, donde se sembraron más de 200.000 hectáreas de hoja de coca en 2021, según la Organización de Naciones Unidas. Esto es un récord desde que se tienen registros, es decir, desde 2001. La nación cafetera es la mayor productora de cocaína del mundo. Y visitamos también Guatemala para conocer un relleno sanitario que es la base de la economía de miles de familias, pero con graves consecuencias no solo para su salud, sino también para su seguridad, debido a la presencia de las maras. Por esto, ONGs trabajan en enseñarles otros oficios y nuestros corresponsales nos traen su historia. Y vamos a Perú. O bueno, a Washington, donde se reunió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y decidió enviar una misión para observar lo que sucede en el país andino, luego de que Pedro Castillo solicitara al propio organismo activar la Carta Democrática Interamericana. Esto después de que la fiscal general Patricia Benavides realizara una exhaustiva investigación sobre sus presuntos actos de corrupción y presentara ante el Congreso una demanda constitucional en su contra, con el objetivo de que éste inicie un proceso con miras a destituirlo. La OEA señaló que con su visita buscará crear un proceso de diálogo con miras a mantener el proceso democrático. Sin embargo, lo que la Fiscalía está buscando es iniciar un proceso judicial por los presuntos actos criminales y no se trata como tal de un debate político. Castillo asegura que se trata de una nueva modalidad de golpe de Estado, mientras que la Fiscalía señala que el mandatario está tratando de obstruir a la justicia. La pugna entre los poderes se traduce en rechazo de la ciudadanía. Según el más reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruano, el Congreso tiene un 84% de desaprobación y Castillo un 65%. Mientras tanto, surge la pregunta de si la OEA podría o no activar la Carta Interamericana y qué podría significar esto. Se descarta que se trate de una intervención militar como se especuló en el caso de Venezuela, por ejemplo, ya que la misma carta dice que se basa en el principio de no intervención. En el siguiente informe que preparamos para ustedes, les explicamos qué es la Carta Democrática Interamericana. En 2001, durante la Cumbre de las Américas de Quebec, los países que integran la Organización de Estados Americanos aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un documento que contiene 28 cláusulas para garantizar la institucionalidad en los países que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, en 20 naciones de las 35 que conforman la OEA. La Carta establece lo que estas naciones consideran como ruptura democrática, violaciones a los derechos humanos y de las libertades, así como la falta de independencia de los poderes del Estado. El presidente peruano, Pedro Castillo, invocó el artículo 17 del documento para pedir la reunión extraordinaria del Consejo Permanente. La cláusula establece que un país podría solicitar asistencia de la OEA para la preservación de la institucionalidad democrática. Consolidar la democracia representativa. Si bien la Carta Interamericana enuncia que se rige por el principio de no intervención, establece que en caso necesario podrá adoptar decisiones dirigidas a preservar el Estado de Derecho. Entre ellas, lo que sucedió, el envío de una misión de verificación de la situación. Sin embargo, en conversación con France 24, Salvador Herencia Carrasco, exasesor del Tribunal Constitucional del Perú, descartó que haya una ruptura del orden constitucional en el país andino. La Carta Democrática Interamericana tiene una serie de situaciones para ayudar a mantener y preservar la institucionalidad democrática. Lo que ha hecho el gobierno peruano en estos días ha sido solicitar una audiencia por parte del Consejo Permanente frente a lo que se considera son ciertas actuaciones por parte del Congreso y otras autoridades que podrían menoscabar la institucionalidad democrática de acuerdo a los artículos 17 y 18 de la Carta. Previamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había señalado, tras una visita de trabajo, que observaba riesgos para la democracia.
las reuniones de los consejos permanentes de la OEA podrían ordenar visitas, podrían ordenar informes, pero a su vez lo más importante es una labor de mediación. Y hay que tener en cuenta que en la historia del Perú, la OEA jugó un papel muy importante en la transición democrática entre el régimen de Fujimori y el gobierno de transición de Valentín Paniagua. La defensa de Pedro Castillo argumenta que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía en su contra ante el Congreso es ilegal, pues la Carta Magna solo contempla remover el fuero en caso de delitos de traición a la patria. Castillo ya ha sobrevivido a 2 procesos de vacancia por incapacidad moral en el legislativo, lo que para sus simpatizantes corrobora que se trata de una persecución política. Denuncia inconstitucional e ilegal, sin fundamentos y que carece de toda corroboración y pruebas objetivas. La Fiscalía señala que Castillo organizó una red criminal para obtener ganancias a través de contratos con el Estado en el caso Puente Tarata 3, una obra millonaria licitada en 2021 por la cual, según el ente investigador, el mandatario y su entorno habrían acordado recibir el 0,5% del valor total del contrato. Vamos ahora a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar las leyes electorales con el supuesto objetivo de hacer más económico el proceso democrático. La medida es polémica, pues estipula eliminar el Instituto Nacional Electoral, que es la máxima autoridad. El mandatario afirmó que no quiere que haya fraudes, pero el mismo ente le otorgó la victoria en 2018. Y seguimos en Colombia, que rompió su récord de cultivos de hoja de coca con un crecimiento del 43% entre 2020 y 2021. La administración de Gustavo Petro ha dicho que la guerra contra las drogas fracasó. Sin embargo, expertos consideran que el balance no es por todo negativo y que los resultados no pueden evaluarse únicamente por área de cultivo sembrada. Juan Pablo Lucumí nos cuenta más. El área sembrada con coca en Colombia llegó a su nivel más alto en 2 décadas de monitoreo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el área sembrada con coca, la materia prima de la cocaína, se disparó un 43% entre 2020 y 2021 hasta las 204.000 hectáreas. Se estimó que el potencial de producción es de 1.400 toneladas de clorhidrato de cocaína, un 14% más que en el año 2020. Para la administración de Gustavo Petro, que ha calificado la lucha contra las drogas como un fracaso, ha propuesto regular los narcóticos, crear programas de sustitución voluntaria y aumentar la financiación social en las áreas de producción. Continuamos haciendo lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 10 o 20 años, el resultado no va a cambiar. Si queremos revertir esas cifras, tenemos que hacer algo distinto, algo nuevo. Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, son los principales departamentos del país con narcocultivos, según la agencia de la ONU, mientras el Catatumbo, una región en el departamento de norte de Santander, fronterizo con Venezuela, sigue la lista. Sin embargo, Leonardo Correa, director del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, dijo en diálogo con France 24 que no todo es negativo en esta lucha. La evaluación de una política de drogas no puede estar basada únicamente en la cantidad de hectáreas de coca que hay. Colombia, una vez más, es el récord mundial de incautaciones de cocaína. Más de 600 toneladas de cocaína fueron incautadas. Y yo creo que entonces lo que tenemos es una situación de un balance en el cual en zonas muy específicas del país tenemos esta situación de incremento, pero al mismo tiempo tenemos unos territorios que permanecen libres de coca. Sin embargo, las cifras de la ONU contradicen los informes publicados por Estados Unidos en junio de este año, cuando anunció que la producción potencial de cocaína cayó en 2021 a 972 toneladas métricas y la superficie de cultivos de coca llegó a las 234.000 hectáreas. Y vamos a la capital de Guatemala, que esconde en su corazón un verdadero ecosistema en torno a la basura. Un relleno sanitario que es la base de la economía de miles de familias recicladoras que se asentaron alrededor. Los métodos de recolección son altamente nocivos. La filtración de las maras e incluso las agresiones sexuales hacen parte de su cotidianidad. Sin embargo, varias madres de esa comunidad le están apostando a otro camino, participando en talleres de inclusión social ofrecidos por ONG. Nuestros corresponsales Andrés Suárez Jaramillo y Aurora Bayut nos cuentan la historia.
En la ciudad de Guatemala existe un lugar que la municipalidad prefiere mantener en la sombra. Se le conoce como el basurero de la zona 3. De esta montaña de basura se sustentan unas 40.000 personas. Ahí, entre las 3.000 toneladas de desechos que expulsa la ciudad a diario, los recicladores sacan los materiales que se pueden vender. Flori aprendió el oficio a los 10 años. Entonces los tengo que separar. Este es cloro, que vale menos. Este es cuadrado, que vale quetzal cada uno. Entonces, lo suyo es el plástico. Otros, con menos suerte, trabajan con el vidrio exponiendo sus ojos y su cara, o con la chatarra traicionera para los dedos. es duro, pero también nosotros tenemos necesidad. Yo tengo 4 hijos, tengo que mantenerlos. Mi esposo se murió hace 3 años. Yo no puedo dejar de darles de comer a mis hijos. Me gustaría ser una costurera, una que diseña ropa. Eso me gustaría hacer. Y lo está logrando. Esas manos que trabajaron tantos años en manipular desechos aprendieron a coser gracias a la organización Creamos. Vamos a ver qué tiene esta máquina. Para hacer frente a la falta de oportunidades para los habitantes de la zona, esta ONG ofrece a las madres del basurero clases de costura, de serigrafía o incluso de diseño gráfico. Tenemos por acá el resultado final, que son estas bolsas. Cindy también trabajaba de recicladora, pero cerró ese capítulo de su vida para ahora guiar otras futuras costureras. Todo con tal de no volver al basurero, donde cada año los derrumbes de desechos o los incendios por el gas metano provocan accidentes mortales. Llega también mucha basura que sale del hospital. Puede que uno se pinche con alguna aguja o que pueda que toque cosas con desechos descompuestos o papeles de baño. En el basurero de la zona 3, pocas son las alternativas para soñar fuera del vertedero. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Luis Fernando Montes. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com. Y para más información de nuestro continente, sigan viendo France 24 y france24.com.